Bueno. Esto ya va teniendo mejor pinta, ¿eh? Se va cogiendo forma. Tenemos 2 micros, 2 tazas. No teníamos ni tazas antes. Teníamos de O nada. sea, esto está cogiendo ya... Es un espacio acogedor. Está cogiendo forma. Mm. Carlota, ¿tú tocas el cello? ¿El violonchelo puede ser? Sí, Ah, toco el violonchelo. No te voy a pedir que lo traigas No, de attrezzo, ¿eh? No lo iba a traer, ¿eh? Aunque me lo pidieses y no cabe en el coche. Bueno, tocas un instrumento musical, vas a festivales, a conciertos. Es que el próximo invitado, que es de la categoría de los que no conoces, no has coincidido Vamos. con él, pero es un gran amigo mío. Vale. Bueno, ha pasado el primer filtro, porque si es amigo tuyo seguro que me cae bien. Entonces él es escritor, es compositor, es músico, cantante. Hace todo. Es polifacético. Es polifacético. Es polifacético. Cada vez que digo esta palabra, ¿qué ocurre? Es que me encanta la palabra polifacético porque me recuerda a una escena mía en la que se avecina de cuando era pequeña, y es que ya la tengo obsesionada porque era... Yo sé cantar, bailar y actuar. Soy polifacética. Estaba el señor Don Gato. Y ya. ¿Cómo puede ser que con todos los viajes que hemos hecho y Nunca te la demás, haya cantado. esta no me la has cantado? No, esta es... Un día te la canto entera. Es que es muy personal. Pues el próximo invitado hace muchas cosas, todo lo que hace lo hace bien, y ha escrito un libro que va sobre un tema que tú y yo hemos tratado muchas veces, hablando cuando vamos conduciendo y demás. Y yo cuando le damos a la... Sí. Tenemos un poquito de peligro. Pero nosotros no, a nivel de, por ejemplo, los chicos, no regirnos por un arquetipo y demás, solo no queremos chicos. ¿Cómo los definías tú? Vale, esto te encanto, esto es un término mío. El chico vainilla. Chico vainilla. El chico vainilla, te llegó al alma. Me llegó al alma. Eso es algo mío. Un día escribiré un libro o algo sobre chicos vainilla. Chico vainilla que le falta algo, la cookie Sí, o algo. O sea, ¿no? la vainilla está rica, está buena, pero no me lo pediría. De por sí es perfecta, pero si le añades algo más ya te lo compro. Le falta. El chico vainilla es el que le falta el punto clave. Y también es que hemos hablado mucho, pues, de ese arquetipo que hay de describir a los hombres, fijándonos en los diálogos de cine, que las mujeres siempre... Bueno, siempre son grandes y protectores, y las chicas son débiles y pequeñas y muy frágiles. Y si le dices a una amiga que te describa a su chico ideal, o Es alto. siempre es como alto, guapo. Son cosas que nosotras no Igual no es tan guapo, pero como es alto les vale. Y Claro. dice, pero porque lo estás viendo a distinta distancia. Tal cual. No percibes bien. Entonces, él ha escrito un libro que va sobre este tema, habla también de la estatura de los hombres en el cine, que creo que puede ser muy interesante y que también lo hemos comentado. Sí, esto se ha comentado mucho. Tú tienes muchas anécdotas en el mundo del cine y con el tema de la estatura y demás. Así que voy a por él y te lo traigo aquí al set. ¿Vale? Hasta luego. Aquí te espero. Hola, Abraham. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, por hacernos un hueco, que sé que estás súper ocupado. Abraham Boba. Músico, escritor, compositor, y eres el frontman de la banda León Benavente. Has escrito 2 libros, el último, que 163 centímetros, es un ensayo poético autobiográfico, y creo que pone mucha conciencia sobre un tema que no se ha tratado mucho. Es verdad, bueno, eso espero, vamos. Yo cuando empecé a escribirlo, mi intención era esa, poner encima de la mesa ciertos cuerpos no normativos de los que no se ha hablado demasiado. Bueno, Carlota tiene 24 años y creo que será muy interesante tratar el tema del libro con esta generación, porque tú y yo somos de otras generaciones que parece que estamos programados con otros criterios,
y creo que será interesante ver cómo está programada esta generación. Cualquier debate entre generaciones es necesario. Muy bien, pues vamos al set Vamos. y vamos con ello. No nos habíamos conocido, pero me suena mucho tu cara. Bueno, es que ya llevo unos años. Sí, ¿no? Vale. León Benavente. Eso es. En el festín he visto tu videoclip. Muy bien. Y me gusta mucho, de hecho, muchas gracias por usar animación Ajá. generada por animadores Sí. y no por IA. Bueno, no te lo he contado, yo estudié animación, soy animadora, entonces me gusta mucho ver videoclips que han utilizado animadores para Ajá. generarlos y al final que unos artistas contraten artistas también para hacer su trabajo, pues es una maravilla. Sí, bueno, nosotros siempre hemos hecho eso. De hecho, desde el principio, prácticamente toda la imagen y todos los vídeos del grupo los hemos hecho con una persona, con Sara Condado, que es, además ella trabaja como en analógico casi siempre y eso. Y bueno, así que ya estábamos acostumbrados. Bueno, qué maravilla. Sí. Gracias de parte de todos los animadores, mis compañeros y demás. Me ha dicho Lu, me ha chivado Lu, que eres, bueno, ya también me lo has enseñado, pero me ha chivado Lu que eres una persona polifacética, que al final te dedicas a muchísimas cosas al mismo tiempo. No sé muy bien qué preguntarte antes, si cómo ha empezado todo o cómo tienes tiempo para hacer tantas cosas. Bueno, a ver, yo siempre me he considerado, bueno, no siempre porque me tardé bastantes años en llegar hasta aquí, pero cuando tienes todo el tiempo del mundo, todo el tiempo de tu vida para dedicar a tus proyectos, creo que también es lógico que hagas, que diversifiques de alguna manera. Y bueno, no sé, yo empecé a vivir de la música ya hace unos cuantos años y para mí en el fondo todo es parte de lo mismo, o sea, escribir libros, escribir canciones, subirme a un escenario para recitar poesía o subirme a un escenario para estar saltando. Al final haciendo rock. retroalimentas todo tu arte y, Sí. y lo que vas sacando de ti va saliendo, ¿no? Bueno, a mí al menos la gente que me interesa, los creadores y las creadoras que me interesan, son ese tipo de personas, las que no solo se centran en un camino, sino que tú vas viendo todas las distintas formas de expresar su personalidad pues en diferentes formatos artísticos. Te quería preguntar, ¿te has dedicado siempre a la música? ¿O No, pero bueno. han pasado cosas? Sí, han pasado muchas cosas. Yo empecé, o sea, supongo que sí que tenía una predisposición natural porque ya de crío cantaba desde muy chiquillo, pues yo qué sé, cantaba, me gustaba cantar. Y cuando venían amigos de mis padres a casa, pues me decían, oye, canta una canción, venga, te damos algo de dinero. ¿Te pagaban? Oye, qué maravilla, igual yo hubiese cantado Claro. también si alguien me hubiera pagado. Y bueno, y ya se veía que me gustaba, supongo que eso, que tenía una predisposición, ¿no? Luego empecé a tocar la batería como con 14 años, ya cuando me empezó a gustar de verdad la música. Y luego ya monté mi primera banda con 17, 18 años. Qué maravilla, yo Era creo que ese una es el sueño banda. de todos los jóvenes, ¿no? Empezar una banda. Bueno, no lo sé, porque ahora en realidad yo creo que la gente de otra generación es otra forma, no creo que sea. Antes había también algo como de reunirse en un local de ensayo, era como una especie de centro social casi, ¿no? Sí. En el que compartías cosas pues, con diferentes personas y luego te ponías a tocar. Ahora yo creo que también la mayoría de la música se hace como en habitaciones, con un ordenador y que no Se necesitas excluye más. mucho más. Bueno, es otro tipo, que está bien también, pero es otro tipo de relación, creo, como con esos primeros, esa primera aproximación a la composición musical, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve un rato con ese grupo, que bueno, era un grupo de iniciación y que estuvo muy bien, ¿eh? O sea, vamos, ganamos algunos concursos, tocamos... Ostras, o sea que Sí, estáis un poco a tope. sí, o sea, bueno, sí, el grupo era un grupo principiante, pero mal no lo hacíamos. Y luego ya sí que a los 23 años yo ya veía que la música me interesaba mucho, entonces ya empecé a estudiar, o sea, ya empecé a Ya te estudiar pusiste piano, más. solfeo y todo eso. Y ya hubo un momento que me fui a Barcelona y estuve 5 años estudiando en el taller de Musics, que es una escuela de jazz. Wow. Mm. Es que es mucha formación musical.
que a día de hoy muchas personas que quieren dedicarse a la música no le dedican tanto tiempo o tanto espacio a lo que es la formación, quieren el resultado ya, no sé Sí. si... Yo lo veo así. Sí, creo que es el signo de los tiempos también de querer que todo vaya rápido y bueno, de hecho creo que muchos de los avances tecnológicos tienen que ver con eso, ¿no? Con ahorrar tiempo, cuando en realidad muchas veces lo interesante es el camino, que a veces es tortuoso, pero también te enseña muchas cosas. Hombre, al final es lo que te nutre y no puedes coger una guitarra el primer día y querer ser Paco de Lucía. No, eso desde luego. Desde luego que no. Hay que fallar muchas notas, yo creo, hasta llegar a ese punto. Eso es. O sea, León Benavente, Mm. ¿cuándo empieza exactamente? Pues... Porque has tenido muchos sí. pasos, pero ¿en qué momento empieza León Benavente a Bueno. ser una realidad? Yo después de esto que te dije, de estar estos 5 años estudiando en el taller, que fueron, bueno, prácticamente dedicar jornadas completas a estar delante del piano y a estudiar eso, solfeo, armonía, arreglos, básicamente las cosas que yo de niño no había estudiado, pues porque mis padres no me metieron en el conservatorio, claro. Sí. Y entonces lo tuve que estudiar de mayor. Y una vez terminé ahí esos 5 años, empecé a hacer como mis primeras canciones ya como en solitario, y así estuve unos años, publiqué 3 discos en solitario, y mientras, bueno, yo vivía en Barcelona, me vine a vivir a Madrid, y mientras tanto pues iba tocando con otra gente, haciendo pues... tocando el piano con otros artistas, o yo qué sé, con Nacho Vegas o con Julio de la Rosa, estuve haciendo bandas sonoras, un poco de todo, pero cosas que estaban relacionadas con la música. Y bueno, fueron años de vivir de la música, pero de mal vivir. La verdad que no era... Vamos, era muy temporal todo, a lo mejor estaba 4 o 5 meses trabajando mucho, pero luego estaba 6 meses sin trabajar. Entonces, trabajando con Nacho Vegas, que tenía una banda bastante amplia, conocí al resto de miembros de León Benavente, y hubo un momento pues, que en un impasse de una gira de Nacho y que estábamos como medio en la nada, yo tenía casi 40 años ya. Y le propuse a Luis, que es el guitarrista del grupo, bueno, guitarrista y bajista, porque toca un poco de todo. Oye, vamos a hacer una banda, vamos a hacer un grupo. No porque tuviésemos intención de tener éxito ni nada, sino porque creo que había una comunicación entre nosotros como músicos, que yo veía que algo ahí había artístico que se podía explotar y que no habíamos hecho ninguno de Al final conectabais ninguno de con los vosotros, 4. había una sinergia, ¿no? Claro. Y la llevasteis más. Entonces fue ahí donde decidimos montar la banda y bueno, ya la verdad es que en cuanto la montamos, a los pocos meses de empezar a tocar, ya empezó a funcionar. Y muchas alegrías, ¿no? Sí. Bueno, todas las alegrías que no habíamos tenido con nuestros proyectos durante años. Bueno, es que en algún momento tiene que llegar. Dicen que si quieres algo bien hecho y que tenga buenos resultados, hay que tener paciencia. Sí. Hay que cultivarlo. Supongo que sí. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero creo que también hay mucha gente a la que no le ha salido y que lo ha intentado durante años, y de hecho hay un porcentaje muy bajo de la gente que profesionalmente se dedica a la música que puede tener solo la música como trabajo y no tener otro trabajo aparte. Hombre, es difícil, pero bueno, yo siempre digo que un Oscar lo puedes ganar con 80 años. Sí, puede ser. Porque muchas veces tenemos la idea de que si no has hecho las cosas antes de los 30, por ejemplo, yo tengo 24, y es como que constantemente tienes la presión de si no lo hago ahora no llego nunca. Y tú mismo has dicho que tenías casi 40 años cuando empezaste con León Benavente. Sí, cuando se empezó a formular la idea. O sea, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo qué sé, pues estoy pensando en ejemplos como Haneke, que es uno de mis directores de cine favoritos, y su primera peli la hizo con 50 y pico tacos. Wow. O sea, que ya son unos cuantos. Y yo qué sé, escritores también, diferentes tipos de artistas. Pero los músicos no lo tengo tan claro. Sobre todo los músicos de, pues eso, de pop, rock,
no tengo tan claro que llegado a una edad ya sea posible realmente, o sea, lo nuestro de León Benavente yo lo veo casi milagroso. Y de hecho, esto pasó hace 13, 14 años. A día de hoy yo veo muy difícil que un grupo de tíos de 50, de 40 años que no se les ha hecho caso hasta ese momento, se les empiece a hacer caso. Lo veo muy, muy, muy complicado. Yo veo esperanza siempre. Sí, yo Siempre veo esperanza. soy el primero que tengo esperanza. De hecho, claro, si no, no lo habría hecho, ¿no? Pero veo que, sobre todo, y no es un reproche, pero veo, o sea, es algo que creo que yo me doy cuenta porque llevo muchos años en esto. Y en este país, concretamente, a la gente de una determinada edad ya no es tan guay verles en el escenario. O Vale. ya ha pasado el tiempo. Quiero decir, El show es Sabina, distinto. pues sí, o yo qué sé, o cantautores de toda la vida, este tipo de gente que sí, ¿sabes? Pues son ya tótems de la cultura, ni siquiera de la música, y a la gente les gusta verles en un escenario. Pero ver a 4 tíos haciendo rock con determinada edad, no sé hasta qué punto es interesante. Y hay ejemplos, o sea, siempre se me viene a la cabeza un grupo como Lagartija Nick, que son una banda de rock que han hecho uno de los discos de rock más importantes de la historia de la música en este país, que es el Omega, que hicieron con Enrique Morente, y a día de hoy Lagartija Nick, que siguen tocando 40 años después, están tocando en salas pequeñas. No son Oasis o no son Blur, ¿sabes? Que tíos de esa edad, pero que en sus países se les da una importancia, pues quizá la que tiene que tener. Y no lo digo precisamente por León Benavente, lo digo como por grupos como este, como Lagartija Nick, ¿no? Que creo que se les debería poner una alfombra roja a cualquier sitio que viniesen a tocar en este país, y realmente no se les hace tanto caso. Ya. También creo que es que ahora queremos todo, o sea, los éxitos son muy breves. Siempre sale una banda, un cantante, lo que sea, muy jovencito, que tiene mucho éxito durante unos meses, y luego cuando han pasado esos meses que han vendido estadios y de todo, generalmente se acaba. Sí. Y no tira para más. Y al final, una banda como León Benavente es algo que nace para perdurar, yo creo. Sí. Y eso es más complicado todavía. Supongo que sí. Quiero decir, el hype y el típico grupo de moda siempre ha existido, el artista de moda, ¿no? Como que todos se ponen de acuerdo. Bueno, a día de hoy sigue pasando, vamos, en España te podría. Ahora unos cuantos nombres. Casi todo el Sí, tema musical va así ahora y que bueno, no tiene que ver con la calidad, que hay muchas veces que todo cuadra, que hay calidad y que hay un interés del público, que hay la crítica pues que ensalza el proyecto, y cuando todo eso pasa es cuando sucede eso, ¿no? Como un grupo se pone de moda, y está guay que pase, pero es verdad que luego, o sea, cuando no has conseguido, no voy a decir triunfar, porque triunfar, vamos, yo creo que eso es otro... relativo todo. Pero hacer que este sea tu modo de vida, digamos, cuando no lo has conseguido todavía, crees que lo más difícil es llegar a conseguirlo. Una vez lo has conseguido, te das cuenta de que lo más difícil no es conseguirlo, lo más difícil es mantenerlo en el tiempo. Sí. Eso sí que es realmente complicado. Y creo que es donde estamos ahora, pues una banda como León Benavente, nosotros estamos ahí, por ejemplo. Ya no estamos en conseguirlo, ni intentar ser el grupo de moda. Está aquí, hay que mantener. Claro, ni siquiera en intentar ir a, venga, ahora que ya tocamos en salas, pues arenas, como dicen ahora todo el mundo, ¿no? Creo que lo nuestro no está ahí, lo nuestro está en, bueno, sobre todo en seguir manteniendo nuestra personalidad y nuestra independencia artística, o sea, no hacer las cosas que la gente demanda, sino hacer lo que nosotros necesitamos hacer, y luego seguir manteniéndolo en el tiempo, que eso sí que creo que es eso, más complicado que conseguirlo. ¿Ha tenido mucha evolución el grupo desde que empezó hasta ahora? Artísticamente, o sea, musicalmente sí, nosotros somos un grupo inquieto, somos 4 personas que escuchamos mucha música, tanto de épocas pasadas como reciente. Siempre estamos queriendo cambiar las cosas, bueno, y no hay más que escuchar los 5 discos de León Benavente para darse cuenta de que
nunca hemos querido repetir fórmulas, somos personas curiosas, inquietas y que lo que queremos continuamente es estar sorprendiéndonos. Hacer otro disco por hacer otro disco y que sea igual y el mismo tipo de canciones y tal no nos interesa. Bueno, al final esa es la ventaja de que seáis músicos de verdad, que podéis evolucionar y al final Sí, inspiraros por muchas cosas distintas. eso es una de las cosas y luego otra es que, joder, que claro, cuando una fórmula te funciona, es lógico que quieras repetirla de alguna manera, porque claro, salirte de ese camino... Es arriesgado. Claro, hay muchas propuestas musicales, entonces la gente que te escucha necesita situarte en un lugar. Y si tú estás continuamente jugando al despiste, como, vale, tú ahora me has situado aquí, pero ahora te voy a hacer este quiebro y voy a ir por este otro camino. Claro, la gente a lo mejor ya dice, no, pues yo este grupo lo que quería de ellos era esto ya no me interesa. Ya, no, a mí me gustaba cuando hacían rock, ahora que hacen electrónica ya no me gustan. Pues bueno, pues... Pues nuevo público también. claro, no te puedes estar fijando en eso, porque además de que es aburridísimo, tampoco nadie te asegura que repitiendo una fórmula te vaya a salir bien. O sea, lo bueno y lo también difícil de dedicarse a esto es que por mucho que tú intentes llevar tu proyecto hacia un lugar, es bastante probable que no te salga de esa manera y que te acabe saliendo de otra manera que ni siquiera habías imaginado. Y muchas veces mejor, ¿eh? También lo pienso. Sí, o mejor o más interesante, no sé. A mí al final me acaban saliendo mejor las cosas cuando no salen como quiero. Aunque al principio no me mole nada, Claro. pero sí es verdad. Y tu libro, 163 centímetros. ¿Cuánto de todo lo que hemos hablado, de tu historia, de todo el tema musical, cuánto hay aquí? O sea, ¿es autobiográfico o algo así? Sí, es autobiográfico. A ver, yo empecé a escribir, o sea, yo siempre me he considerado un escritor de canciones, ni siquiera, o un compositor de canciones, ni siquiera un músico. Yo creo que los músicos son más la gente que domina muy bien un instrumento, ese tipo de cosas. Yo siempre en la música me he centrado más en lo que es la composición de canciones y la escritura de canciones. Entonces parece que cuando escribes canciones, escribir otro tipo de formatos, pues es lo mismo. Y no es lo mismo. Son mundos que se tocan en muchos aspectos, pero que para mí son bastante distintos. Entonces siempre me había dado bastante respeto a escribir cosas que no fuesen canciones. Claro. Y hace unos años, pues sí que animado por una editora de aquí de Madrid, de Espasa, que conocía mis canciones y siempre me decía, joder, cuando escribas algo que no sean canciones, pásamelo. Y un día llegó ese día. Y un día llegó ese día, entonces empecé a escribir como más un poemario. No había escrito poemas sueltos, ni siquiera tenía como una idea en la cabeza de un libro que quería hacer de poemas y fue lo primero que publiqué, ¿no? Hace unos cuantos años. Y luego, después de eso, empecé a pensar en esto, que quería hacer algo que no fuese poético, o sea, que no fuese poesía, que sí que fuese poético de alguna manera, pero que hubiese un tema concreto que atravesase todo el libro, ¿no? Y ese tema fue la estatura. Y a partir de ahí fue empezar a crear un artefacto literario que pues, se puede encuadrar dentro del ensayo, de la reflexión autobiográfica, en el que hay pues, pequeños párrafos que se van uniendo y que todos tienen un hilo conductor que es la estatura. Luis y yo hablamos mucho de la estatura, pero además demasiado. Yo creo que es un tema que comentamos siempre. La verdad es que justo hablamos mucho de esto. ¿Cuál es la idea inicial de la que se habla o se defiende en el libro? Por saber si es la misma que tenemos Luis y yo o no. A ver, yo quería poner encima de la mesa, no de forma victimista, porque eso sí que lo tenía claro cuando empecé a escribirlo. Lo más difícil, de hecho, era encontrar el tono para escribirlo. No quería hacerlo desde un punto de vista de víctima, porque nunca me he sentido así, pero sí quería poner encima de la mesa, creo que un tipo de cuerpo no normativo del que no se ha hablado tanto
como de otros cuerpos no normativos en los últimos años, ¿no? Y concretamente es la estatura. Y más concretamente la estatura de los hombres. Totalmente de acuerdo. Porque creo que sí que hay una diferencia entre cómo la sociedad percibe la estatura de un hombre y la estatura de una mujer. Y bueno, y que además creo que yo, en mi caso, el libro que me tocaba escribir era este, que tiene que ver más con la estatura de los hombres, ¿no? Y bueno, quería plantear cierto, no sé, una forma de ver el tema a través de tanto mis experiencias, de ahí viene lo autobiográfico, de mi experiencia, de todo lo que yo he vivido por ser una persona que mido lo que mido, como a través también de datos científicos o de datos históricos o de datos psicológicos que tienen que ver con ese tema. Es que me parece muy fuerte porque todo lo que has dicho me parece que tienes totalmente la razón y sobre todo se excluye mucho a las personas por la altura cuando es un rasgo que nunca jamás vas a poder cambiar de ninguna forma. Claro, es... O sea, o eres alto, o eres bajo, o eres medio, o eres como eres, no puedes cambiarlo. Tienes Sí. una genética que actúa poderosamente y no hay forma humana. Vale, te puedes hacer unas cirugías súper dolorosas y súper imposibles que jamás me haría, pero hay trabajos en los que muchas veces no puedes entrar simplemente por el hecho de ser bajito. Yo mismamente, por ejemplo, si quisiera ser modelo, no podría porque Claro. no entro dentro de un canon en el que se me permita. Ahí está, y el problema de todo eso realmente es que ese canon lo hemos ido creando la sociedad Bueno, en general, pero sobre todo los hombres. Somos los que hemos ido creando esos criterios estéticos de la belleza femenina tiene que tener estas características. Y como tiene que tener estas características, la masculina tiene que tener estas otras características, que una de ellas es, como se supone que el hombre tiene que ser el protector, el macho y todas esas cosas que vienen, ser grande. claro, que vienen de algo pues, ancestral directamente, se ha ido generando, pues eso, un patrón estético en el que el hombre normalmente tiene que ser alto y tiene que ser más alto que la mujer. Bueno, es que eso se ve en el cine. En mi Sí, caso, desde luego. como una actriz que no es muy alta porque no llego al 1,60, Claro. tengo más posibilidades de conseguir ciertos papeles porque a la hora de hacer casting prefieren coger actrices más chiquititas para que el actor siempre se vea mucho más grande. Y en Hollywood se ve muchísimo actrices que igual miden incluso 1,50 para que si el hombre mide, me lo invento, 1,65, parezca que es la Sí, cosa sí. más grande del mundo. Y luego, en mi caso, me ven por la calle y me dicen, pareces más alta. Y yo, es que... A mí me dicen todo lo contrario. Bueno, sí, es que el cine, la publicidad, los medios de comunicación, básicamente son los que han creado esa imagen. Y bueno, y claro, ahí es también donde te das cuenta que la industria del cine y Hollywood y de dónde vienen todos los criterios estéticos que se utilizan en el cine comercial, digamos, claro, era una mirada masculina la que había. Los que trabajaban en los estudios de Hollywood Sí. los que dirigían los estudios eran hombres, los que escribían las historias eran hombres, los que las dirigían eran hombres. Entonces, claro, al final es todo el rato la mirada masculina la que está creando ese patrón, ¿no? No, totalmente. Y bueno, a día de hoy no ha cambiado. A día de hoy no ha cambiado. Bueno, hay algunos ejemplos, o sea, claro, yo qué sé, Humphrey Bogart se tuvo que poner unas alzas en Casablanca y Humphrey Bogart no era un tío especialmente pequeño. Pero siempre tiene que parecer más alto. Pero claro, como Ingrid Bergman era un poco más alta que él, entonces ya directamente se tuvo que poner unas calzas que él decía... No, le nos ponen resulta- cajones, ¿eh? Claro, que hacía un papel como de hombre duro y tal, directamente cuando estaba interpretando el papel, él mismo decía que le resultaba difícil meterse en el papel porque estaba subido a Y no te pueden mover. unas calzas, claro. Pero hoy en día, pues por ejemplo, yo que sé, hay otros ejemplos como los de Zendaya y Tom Holland, que son Sí. una pareja que Zendaya es bastante más alta que él y no intentan esconderlo de ninguna manera. Pero porque tampoco es feo. La gente lo quiere ver feo, pero Bueno, no es que sea feo, es que estamos tan acostumbrados desde hace tantos años a ver
eso y a creer que eso es la normalidad y eso es lo normativo, que cuando no ves eso resulta chocante y entonces es cuando se empiezan a hacer conjeturas. Pero la propia Zendaya decía que a ella no le... Claro, decía, ¿y a ti no te importa que tu chico sea más bajo que tú? Y ella decía, mira, mi madre era mucho más alta que mi padre, entonces yo iba viendo esto toda mi vida en mi casa, con lo cual esto a mí no me parece extraño, igual te parecerá a ti extraño. No, no, totalmente. Es que muchas veces, por ejemplo, cuando hablo yo con amigas que hablas de un chico y te dicen, pero es alto. Sí, Y dices, sí, para empezar, en mi caso, todos son altos, sí, porque es muy difícil ser más bajito que yo. sí. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿es alto? Sí, Es una característica, siempre. es bastante curioso porque cuando se describe a los hombres, tanto en la literatura como, no lo sé, bueno, en los medios de comunicación, en cualquier lugar, cuando se quiere describir al galán, al hombre apuesto, lo primero que se dice no es que tenga una complexión de determinada manera o que sea o que tenga la nariz de una manera o que tenga los ojos tal. Lo primero que se dice es alto. Alto y luego ya lo demás. Grande, fuerte. Sí, claro, es algo que también, eso, esa cosa como protectora, lo que te digo yo que viene, que creo que viene de algo que sí que se nos escapa y que tiene que ver con los comienzos de la humanidad, ¿no? Y es ese, el hombre que iba a cazar y que se supone que tenía que ser fuerte y grande y protector. En mi caso yo creo que voy al revés, porque siempre tengo, mis mejores amigas son altísimas, de 1,80, Sí. y los chicos con los que salgo siempre son bastante más bajos que mis Bueno. amigas. Claro, pero yo creo que esos son, y vamos, conozco gente, o sea, claro, siempre hay excepciones a la norma, pero vamos, la mayoría, y eso no lo digo yo, son estudios que están constatados que, No, y que comprobado. la mayoría de, concretamente de las mujeres, prefieren a hombres más altos que ellas que a hombres más bajos que ellas. Yo no lo veo importante. No, yo tampoco lo veo importante, y por eso, vamos, ya te digo yo que yo no lo veo nada importante, pero por eso para mí era muy importante escribir este libro desde un punto de vista que no fuese eso, el del reproche o el de la víctima. Creo que sí que hay que exponer los hechos y me parece importante y me parece además bonito que la gente se dé cuenta, claro, cuando, no sé, mis propios compañeros de grupo, que son bastante más altos que yo, les decía que estaba escribiendo un libro sobre esto, me decía, pero sí, qué curioso, pero eso hay tanto que hablar sobre eso. Claro, cuando no estás todo el rato recibiendo, te afecte más o menos, pero cuando no estás recibiendo ese tipo de información tú crees que no es importante, porque como ya has nacido con un cuerpo que no, es normativo directamente, tampoco te planteas, ¿no? Claro. O incluso, claro, una vez lo leen gente que es de una estatura normativa, pues me han dicho, joder, me ha hecho darme cuenta de cosas en las que ni siquiera había reparado. Pero hasta yo, que he estado 2 años y medio escribiendo el libro y que soy una persona baja de estatura, había cosas que tampoco me había dado cuenta. No, no, muy fuerte. Es que al final es algo que se inculca desde la infancia, porque se metían conmigo cuando era pequeña por ser muy bajita, porque siempre fui más bajita que toda mi clase. Claro. Si ves las fotos, todos eran así, Sí, sí. y había como una cosita también así me pasa. pequeñita que era así. Y es como que te ven siempre más debilucho, más, Sí. no sé. Sí, sí. Por ejemplo, si vas a jugar al fútbol, eres el último al que escogen simplemente porque eres más bajo a veces. Bueno, y si vas a jugar al baloncesto, como Bueno, hacía al yo, ya baloncesto ni ni te lo digo. intenté. Claro, porque a mí el fútbol no me gusta, vamos, no me gusta nada, pero sí jugaba baloncesto. De hecho, que juego bien. O sea, que yo soy bueno jugando a baloncesto y estuve muchos años jugando a baloncesto en el equipo del colegio y tal. Y claro, era, pues, bueno, y a día de hoy cuando le digo a gente, pues, joder, a mí me encanta jugar a básquet, tal, y se ríen porque, claro, es... ¿Y no les pegas? No. Yo les pegaría. No, yo violencia, no, solo violencia ingeniosa. Violencia verbal ingeniosa, es la única que utilizo. Vale, porque eres poeta. Yo igual les pegaría. Igual sí. Yo como no poeta, No, igual sí que les pegaba, No compensa. pero sin que se den cuenta. En plan una zancadilla, desde la parte de abajo. Jo, pues me encanta, me lo voy a leer. Me lo voy a leer y, por favor, leéroslo, que esto es muy importante y así nos tenéis más en cuenta. Importante y divertido, además.
Sí, bueno, Sí. como no lo he leído, no puedo decir. Sí, Como- bueno, el formato es bastante ameno, porque yo tampoco quería hacer un ensayo sesudo, ni mucho menos, tampoco creo que el tema dé para eso, o al menos, bueno, al menos no es como lo que te decía antes, creo que no es el libro que yo tengo que escribir. Si alguien quiere escribir un libro, se le pasa por la cabeza hacer un libro realmente sesudo sobre el tema, pues será otra persona la que lo escriba. Esto mejor porque llegas a más gente, también te digo. Sí, sí, sí. Yo siempre, últimamente decía cuando lo iba a publicar, que creo que de todo lo que he escrito en mi vida es lo más mainstream que he hecho. Me encanta. Sí. No, al final es que cuando quieres dar un mensaje claro, tiene que llegar. Y tiene Sí. que llegar a los que son más listos y los que no son tan listos. Sí, A las personas más como siempre yo. pienso eso cuando escribo canciones, pero luego no. Se te va la inspiración a... Se me acaba yendo a algo que según parece es demasiado intelectual. Sí, más filosófico. Eso me ¿no? dice. Más- Yo no lo veo así, pero bueno. Bueno, al final, que te estudien, que te Eso estudien. es. Te iba a decir, estás hasta arriba de conciertos, de hecho, te he conseguido quitar un poquito de tiempo porque estás de la ceca a la meca todo el día. Festivales, salas, ¿dónde disfrutas más tocando? Un festival lleno de gente coreando tus letras, cientos y cientos de personas, o una salita chiquitita como cuando empiezas más cerrado. A ver, hay una diferencia y es que el público que va a una sala va a verte a ti nada más. O sea, va a ver al grupo. Paga una entrada, va a ver un grupo y normalmente la gente que va a una sala es muy fan de ese grupo, porque para eso paga una entrada para ir a ver solo a ese grupo. En los festivales es otra sensación porque hay gente que ni siquiera sabe quién eres, está ahí, lo ve y si le interesa se queda y si no se va, te descubre mucha gente. Y luego, por otro lado, pues a los fans de la banda, pues es otra sensación también, porque pues eso, son escenarios más grandes, hay más gente, se desarrollan otras energías distintas a las de una sala. Nosotros, alemanamente, siempre se nos han dado bien los dos formatos, la verdad. O sea, nos gusta tocar en salas más grandes, menos grandes. De hecho, nosotros siempre somos un grupo que hemos abogado por las salas, sobre todo porque es un tejido que se lleva creando durante años y que no tiene que desaparecer, porque como desaparezca, eso sí que sería, vamos, se acabaría una parte de la música que creo que es muy importante y que también para los grupos que empiezan y todo eso, empezar tocando en festivales, pues no, yo no se lo recomiendo a nadie. Es que muchas veces los festivales, es verdad que yo agradezco que he conocido muchos grupos, justo lo que has dicho, por ir a festivales y de repente escuchas una canción y dices, me está gustando, no sé ni qué Claro. grupo está tocando, voy a prestar atención para buscarlo luego y poder escucharlo. Sí. Pero también los festivales son mucho más comerciales y igual no llegas a tener esa intimidad con el público que tienes en un sala. Sí, bueno, también hay muchos tipos de festivales. Hay festivales como más así selectos, digamos, o más ciclo, más tal, que sí que intentan como tener una línea editorial, digamos, pues en la que más o menos tú sabes que vas a ver un grupo y el resto de grupos que hay te puede interesar. Y luego hay otros mucho más eclécticos en los que tocan grupos que son totalmente dispares. Sí. Y que, bueno, pueda haber alguien fan de algo que sea totalmente opuesto a lo que tú haces, que de casualidad acabe en tu concierto y diga, pues mira, me interesa, o no había pensado que este tipo de música me podía interesar, pero lo que están haciendo en el escenario pues me está transmitiendo algo. Sí, se me están viniendo a la cabeza un montón de festivales así, la verdad que dices. Me Sí. quedo para ver al siguiente artista y Claro. estás escuchando el anterior y dices, es que no Sí. tiene nada que ver. Luego, por otro lado, yo también he tenido público en festivales que están esperando a su grupo favorito en las primeras filas y como tú vas a tocar antes y no se quieren ir de ahí para no perder la primera fila, tú sales a tocar y a lo mejor hay gente que está de Pasando espaldas, olímpicamente. de espalda, en primera fila, de espaldas, hablando con tal y pasando de tu concierto. No es lo habitual, ¿eh? Pero alguna vez me ha pasado. Sí, sí. Puedo visualizar la escena. Es horrible. Sí. Bueno, se supera, se supera. Sí, bueno. Luego das un concierto en sala y se te pasa. Claro. No, y en festivales también, ¿eh? O sea que
Joder, claro, tocar delante de 15.000, 20.000 personas, pues obviamente te pone en una situación que no es la misma que tocar en una sala de 1.000, 2.000 personas. Pero bueno, ya te digo que creo que Leo Benavente somos un grupo bastante versátil para eso. Sí. No, tiene toda la pinta. Sí. Voy a ficharos más. Bueno, claro. De hecho, cuando saquéis próximo disco, si quieres, te vienes con toda la banda. Eso Yo me espero. habré leído el libro. Estoy muy lectora De últimamente. a que así saquemos el que- próximo disco, seguro que te da tiempo. ¿Tú crees? Sí, aún falta. Bueno, vamos a estar este año trabajando en el disco nuevo y sí, igual para el año que viene. Me da tiempo a tener más decorado y más cosas aquí. Te dará tiempo a todo, vamos. A escucharte toda la discografía, sabértela. el A ver libro. cómo evoluciona el grupo. Tengo curiosidad. Bueno, yo también, ¿eh? No te creas, porque este último disco, que lo publicamos, ¿cuándo fue? Bueno, 2024, finales de 2024. Este es un disco en el que sí hicimos como un viraje y una apuesta bastante frontal hacia la electrónica, siendo nosotros un grupo de rock en el fondo, ¿no? Pero sí que ha habido gente como que ha dicho, es que esto es muy electrónico para mí, o qué guay que es. Bueno, es lo que tiene eso, intentar hacer cada vez un disco distinto. Sí. Y el siguiente paso realmente no sabemos tampoco hacia dónde va a ir. Sorpresa. Sí, nos gusta sorprendernos a nosotros mismos también. Bueno, es que también con la evolución que está teniendo la música, si comparas de aquí a hace 10 años, no Sí. tiene nada que ver ni lo que se sacaba, ni lo que estaba de moda, ni... Ya puede ser. Bueno, sí, yo creo que también cada vez los estilos son más permeables, entonces ya acaba habiendo como una mezcla de géneros que para mí es súper interesante también, por otro lado. Yo prefiero que pase eso a que haya compartimentos estancos. Bueno, hay una fusión bestial. Muchas veces cuando hablo de algún grupo, un cantante, o incluso en Spotify, es tipo, es que no sé qué, no lo puedo meter en ningún género en Ya. específico porque está todo muy mezclado, pero mola, está guay. Ya el propio Spotify te lo pone en una, Sí, ya en te una dice, lista que te dice, esto es esto es esto, raro. esto es esto. Rock latino, creo que salió hace poco que vi. Y yo, wow, es que está muy combinado todo. Sí, Pues qué maravilla, de verdad que ha sido un placer tenerte. realmente. Y tienes concierto, voy a ir, así que Muy bien. ya te contaré ¿Y qué será tal. la primera vez que vas a ver a Leo Benavente? Pues te diré que creo que sí, pero no pondría la mano No en el fuego pones. porque fuera la primera, porque me he hecho muchos festivales. Puede ser que en algún festival estuviésemos ahí. Sí, pero vete tú a saber lo que estaba haciendo yo. Ya. Prefiero no saberlo. Yo también prefiero no saber lo que estaba haciendo yo. Sí. Pues encantadísima. Igualmente. Bueno, llevamos ya bastantes programas y solo quería daros las gracias por acompañarme en esta aventura, sobre todo a los que habéis empezado a seguirnos desde el primer momento y a los que os habéis unido más tarde también, porque cada vez somos más. Estoy súper contenta de poder seguir con esto y realmente quería agradeceros y pediros un pequeño favor, y es que porfa, si podéis, en comentarios podéis darme recomendaciones para poder mejorar y hacer que el programa sea mucho mejor. Luego me podéis también recomendar invitados que queréis que traiga, preguntas que queréis que haga. No sé, dadme un poco de inspiración y ayudadme si podéis. Muchísimas gracias. Nunca he tenido amigos más bajos que yo. Sí, algunos que miden más o menos lo mismo. Las personas bajas nos reconocemos, sabemos de qué va todo esto. Vemos la vida en contrapicado.